Hoy vamos a ver qué se puede comprar por $70 aquí en Honduras. Es el equivalente de 1,720 lempiras. Hola, amigo, ¿cuánto vale ese jugo? 20 lempiras. 20 lempiras. Aquí está. ¿Qué tenemos aquí? Refresco tía Adela. Refresco tía Adela. Horchata, pero más cremoso. Estamos enfrente del mercado municipal aquí de Santa Bárbara y nos encontramos con el jefe del mercado. Gracias por visitarlo, un placer tenerlo aquí, exaltando lo que usted hace por Honduras. Felicitarlo personalmente, admirable lo que usted hace. Espero que le guste lo que tenemos en el mercado para ofrecerle a la gente que los visita. Tenemos locales todavía disponibles para que la gente que quiera adquirir un puesto. ¿En serio? Tenemos como unos 7 puestos en la parte de arriba y en la parte de abajo. ¿Cuánto cuesta para rentar un local aquí? 400, 500 lempiras. ¿Qué? ¿Solo eso? Eso al mes. Como es municipal, entonces sale súper económico. Para rentar un lugar así, afuera del mercado, del mismo tamaño, ¿cuánto es el costo aquí en Santa Bárbara? Un impuesto diferente al que nosotros tenemos. Unos 5,000 lempiras. 7,000 para allá. 7,000 para arriba. El alquiler fuera de aquí del mercado es más caro. Entonces por eso la gente Prefiere aquí. prefiere. Sí. Muchas gracias. Vamos a entrar al mercado municipal. Aquí nos encontramos con unas tortillas artesanales. ¿Cuánto es el costo de las tortillas? A lempira la tortilla, 10 tortillas, por favor. 100% de maíz. 100%. ¿Quiénes los elaboran? Nosotras, ¿Ustedes los hacen y después los venden? sí, cocemos el maíz, ¿En serio? ahí lo vamos a moler, y hacemos las tortillas, las cocinamos y las venimos a vender. En Progreso utilizan maseca, ¿verdad? Acá es de puro maíz. 100% maíz, por eso solo aquí viene la gente al mercado a comprarlas. ¿Desde qué hora comienza su día? Desde las 3 de la mañana, Se levanta a las 3 de la mañana para poder vender la tortilla. tipo 8 o 9 de la mañana de hacerla. Wow, caliente todavía. Para taquitos mexicanos, Estos son más grandes, son para los tacos. delgado para tortilla con quesillo o de la normal. ¿Por qué aquí en Santa Bárbara las tortillas son más gruesas que en la costa norte? Pues ahí sí no les habría decir. Yo hago de las dos clases porque siempre ha venido personas Los sanpedranos. a preguntar por tortillas. Ajá. Así son más que todo en San Pedro Sula. Por eso hago de las dos clases. ¿Y los capitalinos cómo los prefieren? Pues delgado. Bueno, vamos a comprar esta bolsa. Son 10. Sí, 10 por 10. Le voy a poner una de más a usted. Jessica, gracias. ¿Cuántos años llevas aquí? Como unos 12. 12 años. Mucho sacrificio para que tengamos tortillas muy deliciosas y calientes. ¿Segura? Gracias, Jessica. Muchas gracias. Gracias a usted por venir acá a Santa Bárbara y hacer publicidad de diferentes negocios. ¿Verdad? Ahí nos abre puertas con diferentes personas. Gracias. Jessica, ¿algún saludo a su familia? Pues un saludo para todos y bendiciones. Aquí los esperamos aquí en el mercado. Muchas gracias. Gran persona, Jessica, quien lleva 12 años vendiendo tortillas. A las 3 de la mañana se levanta y nos regaló todo. Bien bonito las dos plazas. Vamos a buscar desayuno. Buen día. Hola. Aquí hay desayuno típico, amiga. 70 lempiras. Ok, un desayuno 70 lempiras. Vamos a probar aquí la primera comida del mercado. Buen día. Cuéntenos, señor, ¿qué desayuno recomienda aquí en Santa Bárbara? Carnita de cerdo, pollo, requisada, sopa de mondongo y sopa de res. Sopa para el desayuno. Y ahí está la sopa de mondongo. ¿Ya tiene sopa, amiga? Sí, alúmbrela ahí que está rica la sopa. ¿Sabes qué? Puedo la sopa en vez de la desayuno, mejor. A mí me gusta la sopa bastante. ¡Wow! Mondongo, vamos a probar, va, es algo diferente. Aquí en Santa Bárbara se puede desayunar con sopa de mondongo. Esa es la costumbre aquí. Ah, ¿en serio? No sabía eso. Estamos con Doña Dominga, la experta en sopas. Doña Dominga, ¿cuántos años lleva este restaurante aquí? Yo tengo 36. 36 años trabajando aquí. Oh, wow. ¿Y usted piensa que ha cambiado bastante el mercado desde esos años o ha crecido más? Ha crecido más, sí. Sí, porque antes estábamos en el de abajo y ya este nuevo. Había otro mercado. ¿Y ese mercado qué pasó? Era de... Era de madera. Ujú. ¿Y ese qué está cortando, señor? Limones, pero tiene un color bien interesante. Naranjado y verde afuera. Mandarina. Son mandarinas. Bueno, vamos a probar la sopa de mondongo de Doña Dominga. 70 lempiras. Mira la cantidad de verduras que lleva. Esos son patates, zanahoria, papas. Mira el mondongo. Qué gran pedazo de mondongo. Vamos a probar ese limón naranja. Tiene un olor bien fuerte ese limón. Ah. Doña Dominga, felicidades. Está muy rica. Wow. Bien condimentado. Qué sabor más profunda. Como que si tuviera leche adentro, pero no, ¿verdad? O si lleva leche. Leche de vaca lleva. Adiviné bien porque tiene una cremosidad muy rica. Wow. Ahora vamos a probar la verdurita. Qué fresca la patata. Hey. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Véngase, véngase. Aquí nos encontramos con un señor que anda bien alegre hoy, ¿va? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Aquí, Trabajando aquí en el mercado. sí, buscado. ¿Cuál es su puesto? Aquí el nuevo manzana de uva. Manzana y uvas. Sí, manzana. ¿Cuánto vale la manzana aquí? Mentira. Unas lempiras. Sí. Vamos a llegar ahí a comprar.
Bueno, ok. Vamos a probar esa famosa encurtido de Doña Dominga. Wow, qué rica, ¿va? Gracias. Vamos a probar la sopa ahora con las cebollitas de Doña Dominga. Eso va a ser demasiado delicioso. Pura cebolla. Qué rico. No pica, muy ácido. Pero falta algo, falta lo picante. Vamos a agregar el famoso chile coyol que viene de Lempira, Honduras. Muy potente, ¿eh? Solo unas cuantas gotas y da una patada exagerada. La sopa se siente el impacto. Es cremosa, saludable, acidito y es delicioso. ¿Cuántas horas lleva este proceso para cocinar la sopa, Doña Dominga? El mondongo se cuece un día antes. Varias horas para cocer el mondongo. Mira, mi gente, con gran esfuerzo y sacrificio, Doña Dominga y su familia lleva más de 30 años sirviendo ese platillo tradicional de Honduras. ¿Cómo mueve el mondongo? Viene con carne también, qué interesante. Me podría decir que tiene una textura gracias parecido al calamar. Muy bueno, muy bueno. Nuestro guía Freddy se animó a probar el desayuno. ¿Cuánto vale el desayuno típico? 70 lempiras, pues este es el platillo que muchas veces deseamos, así que hoy vamos a degustar de este manjar. Le dan bastante queso aquí en Santa Bárbara. Mira el tamaño. Sí, bastante queso. Lo mejor es que está cocinado con amor. Más de 30 años sirviendo con amor, Doña Dominga. Vamos a ver qué dice. Hay que degustar primero los frijolitos. Wow, mira los pedazos de frijolitos. Todos los frijoles. Vamos a ver qué dice Freddy del aguacate. Mejor con mantequilla, pero mejor porque Wow. combina. Mira cómo come aguacate con mantequilla. El aguacate tenía el toque que necesitaba también. Sí, vitaminas. Vamos a probar el huevito. Delicioso. Ahora con la mejor parte, lo que más le gusta a Freddy, el pollo. Excelente toque todo. Rico. Freddy, temprano en la mañana tenemos que levantarnos a los frijoles. Vamos a calentarlo. Vamos a ver qué dice Freddy. Está sacando el sudor. Ese coyol. Delicia. Manjares, pateplumas estos, chicos. Bueno, comimos muy rico donde Doña Dominga. Vamos a comprar unas verduritas. ¿Cuál es la verdura que más ha vendido esta semana en Santa Bárbara? La papa, el chile y el tomate. Vamos a comprar una libra de papas. Cuesta 12 lempiras. 12 lempiras por una libra de papas. ¿De dónde viene? Viene de San Pedro, de Ciguatepeque, de Guatemala. Muy bien. 12 lempiritas. ¿Y usted cuántos años lleva trabajando aquí en el mercado? 40 años. 40 años. ¿Y cómo era el mercado hace 40 años atrás? Era una patastera así. ¿Cómo así, patastera? Solo de postes y láminas nada más. ¿En serio? Sí. ¿No era de bloques? Nada, una galera completa pues. Y hacíamos los puestecitos así y ahí vendíamos. Ya esto ya lo hicieron hace como unos 6 años. ¿Cómo se sintió en ese día cuando abrieron ese nuevo mercado? Más higiénico. Te va a las cocinas, va a los baños, aquí es bien higiénico. Excelente. Muchas gracias. O sea, ¿todo bien? Buen día. Wow, esos son para la horchata, ¿verdad? ¿Cuánto vale esta? Esta le cuesta 20 y esta 10. Vamos a comprar uno de estos. ¿Cómo dice eso? ¿Semillas para horchata o...? Semillas para horchata. Ah, bueno. Hay gente que le dicen el revoltijo porque va de todo. Ah, revoltijo también se dicen. Porque lleva distintas semillas. Cacahuate, lleva semilla de ayote, semilla de morro, ajonjolí. Wow. ¿Cuántos vasos de horchata puede con esto? Unos 20. 20 vasos, ¿en serio? Sí, porque esto se dora y se muele con el arroz. Wow, mi gente. 20 vasos de horchata, 20 lempiras. ¿Qué significa? Un lempira por vaso. ¿A qué oferta? Muchas gracias. Aquí hay un montón de verduras. ¿Cuánto vale la libra de frijoles? 25 la libra. Vamos a comprar una libra de frijoles, 25 lempiras. ¿Hay una diferencia entre los frijoles que consumen Santa Bárbara y otro sector de Honduras? Hay gente que los cocina con costilla de cerdo. ¿En serio? ¿Costilla de cerdo? Sí, y le ponen culantro ancho, cebolla, chile dulce. ¿Usted cómo le gustan sus frijoles? Con costilla de cerdo, son ricos. Usted sí es pate por lo mamá. Sí. Esto es una libra, 25 lempiras. Muchas gracias. ¿Son hermanas ustedes dos? Sí, somos hermanas. ¿Trabajan juntos entonces? Juntos trabajamos. ¿Cuántos años llevan trabajando juntos? Yo agarré el canasteo de 28 años y tengo 74. Wow. Este mercado ya existía hace todos esos años atrás. Y allá afuera también. De ahí los hicieron estos nuevos. ¿Y usted hace cuánto tiempo lleva aquí? Lo mismo llevamos. Lo mismo, desde el primer día inseparable. Eso mero. ¿Cómo era el ambiente aquí para ustedes dos cuando eran? El tiempo era bueno. Yo vendía 2 quintales de papas, de yuca, de todo. Ahora no es Ahora, de nada. ¿por qué se ha bajado? Que hay en las calles ventas. Hay más competencia. Eso, hay competencia bastante. Y a aquellos tiempos solo nosotros vendíamos. Y a veces los vendedores en la calle no pagan
pagan renta y luz, cosas así? Nosotros pagamos aquí. ¿Cuánto es en un año? 1.500 pagamos por el año. ¿Cómo era su hermana de niña? Igual a yo era. De qué manera? ¿Eran tremendas las dos? Sí, las dos tremendas. Siempre juntos. Sí, a mí no me pesa nada de la vida, me di gusto. Mucho ha vivido. Sí, ya me quiere llevar Dios que me lleve. No, los mejores momentos están por venir, abuela. Falta Bien. mucho que vivir. ¿Verdad que falta todavía? Así es. Vamos a comprar unos tomates. Mira el color de esos tomates. Se ven muy vitaminados. ¿Qué tomate en las matas se maduran así? Ay, en la mata madura. Vienen de los planes. San Luis. Ay, ya viene. Wow, mira el color, mi gente. Qué intenso. O sea, deja que crezca más tiempo en la mata. Significa que está absorbiendo más nutrientes de la tierra. Wow, colores que representa San Luis, Santa Bárbara. Y ustedes dos nacieron aquí en Santa Bárbara. Yo soy de San Vicente el Centenario. San Vicente, allá donde hay muchas colinas. No, aquí vine para San Nicolás. ¿A qué hora se levanta en la mañana, abuela? En la mañana me levanto a las 4:30, a las 5. Le gusta trabajar, va. Ay, sí. Vamos a comprar 2 bolsas de tomate. ¿Cuánto vale la bolsa, abuela? 20 la bolsa, 40 lempiras por 2 bolsas. Mira estas papas pequeñas, ¿cuánto vale estas papitas? Estas valen 20. Bueno, vamos a comprar eso también. ¿Una bolsa? Sí, es que buena para vender la abuela. Bueno, serían 60 lempiritas. Muchas gracias. Me acabo de regalar una bolsa florentina. Muchas gracias. Gracias a usted que vino a platicar conmigo. Estábamos Estaba solita, se sentía la soledad. aburrida. ¿Cómo se siente cuando la gente viene, los jóvenes, a platicar con ustedes? Yo me alegro. Aunque venta no haya, pero estamos platicando. Por lo menos se divierte. Sí. Abuela, muchas gracias. Florentina, muchas gracias. Ahí lo espero de vuelta que venga Así a es. visitar. Gracias, gracias. ¿Sus hijos viven en Estados Unidos? Sí. Un saludo a Un ellos. saludo para mis hijos y mis nietos. Que me los tenga Dios alentaditos. Agarró de repente una, qué grande. Agarró el más grande, ¿verdad? La más grande que agarró. ¿Qué dice Freddy de la zanahoria de su amiga? Muy grande. ¿Cuánto vale la zanahoria? Esa, una libra, 15 lempiras. Vamos a comprar esas 15 lempiras. ¿Eso qué? Cerdo. Manteca de cerdo. ¿Para hacer qué comida? Tamales para freír frijoles. ¿Cómo es la diferencia de sabor hacer los frijoles con manteca de cerdo? Están más ricos los frijoles. Bueno, muchas gracias. Gracias. Vaya, que me le vaya bien. Wow, oiga, qué cantidad de puestos. Requesón. Interesante. ¿Cuál es la diferencia entre queso y requesón? Que la mayoría de las personas lo utilizan porque dicen que es una dieta natural. Es para la gente que padece de azúcar. Es más saludable. Se ve como menos grasa que un queso normal. Yo creo que exprimen la grasa, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto vale la bolsita? Sí, 20 lempiras. Excelente. Vamos a comprar una bolsita del famoso requesón. ¿Eso dónde lo producen? En San Vicente, de aquí Santa Bárbara. San Vicente. ¿Quieres dar un saludo a los amigos de San Vicente? Un saludo para mis hijos, para mis 3 nietos. Los amo. Muchas gracias. 20 lempiras. Dice que aquí hay frutas. Vamos a buscar lo saludable. Mira, un puesto de pura fruta. Buen día. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bienvenido a nuestra tierra. Muchas gracias. ¿Cuál es la fruta que más has vendido esta semana? Bueno, la fruta que más se vende es la sandía. ¿Cuánto tiene la sandía? De todo precio, hay de 60, 50, 40. 40 lempiras. Estamos hablando de menos de $2 por una gran sandía. Más grande que mi cabeza. Te vamos a llevar uno de 40. Una de 40 sale bonita. Sale una bonita de él. Dale una grande. ¡Wow! Perfecto. Esa es Niquilí. Niquilí es un tipo de sandía. Es un tipo de sandía. ¿Cuántos tipos de sandías hay? La primera de aquí de Honduras es la Charleston Gray, cubana. Está la Perola, está la Yubili. Sí, hay un montón. Yubili, sí. Y esa es la Niquilí. 40 lempiras. ¿Cuánto vale eso en Progreso, Franklin? 60, 80. ¿Verdad que sí? Sí, doble en Progreso. Bueno, muchas gracias. Ya está aumentando el tamaño de la bolsa. Oh. Sí, sí. Estoy resentida porque no le mandé saludos a mi hija. Ay, ok. De repente, Florentina olvidó de saludar a una hija. Le mando saludos a Gloria Esmeralda Rodríguez. ¿Dónde vive ella? Ella vive en España. Saludos a los amigos de España. Gracias, Chino. Gracias. Tiene mucha familia. Buen día. ¿Cuánto vale la libra de arroz? Está a 12 lempiras la libra. ¿Podemos una libra? Sí. 12 lempiras a la libra de arroz. Muy buen precio. Interesante. Soya, café. La gente lo compra así, después lo tuesta en casa. Correcto. Mira, una libra de arroz vale 12 lempiras, 50 centavos del dólar. Mire. ¿Sí? Muchas gracias. Interesante. Aquí es tiendas de lácteos, abuela. Mantequilla y requesón. ¿En serio? ¿Mantequilla? ¿Cuánto vale la libra de mantequilla? 50. Podemos una libra de mantequilla. Doña Eusebia, aquí en Santa Bárbara, ¿cómo prefieren consumir la mantequilla? Con tortilla, con frijolitos fritos, baleada. Bien azulitos los ojos de usted. Sí. Sus padres también tenían ojos azules así. Papá es asar. Me lo pasó a la hija, va. Y los nietos también de usted tiene 2
Tenemos azules. Azulito, sí. Wow. Muchas gracias. Y hay muchos puestos. ¿Cuántos puestos hay aquí en el mercado? No sé. Más de 100. Pero ya anda más de 100. Es verdad que hasta ahí arriba también. Sí, la planta de arriba. Mira lo que tiene aquí, ve. Eso es para chupar la panza. Chupa panza. Cuando 5 Ya se nos va a ir todo el presupuesto por Freddy. Aquí hay variedades de productos, granos básicos, bananitos. Esto es la calle de puras verduras. ¿Cuánto vale la libre de patas, tío, amiga? Por unidad vale 15, es ayote. Ah, es ayote. Alguien dijo que era pataste. Alguien que no le gusta comer sus verduras. Esto es pataste ayote. Cuidado, se cayó uno. ¿Cuánto vale? 15 y este también vale 15. Ah, perfecto. Bueno, uno de cada uno. Freddy, ¿es verdad que los mayas consumían bastante pataste para las vitaminas? Así es, ese era uno de los platos tradicionales. No les podía faltar el patastillo. 30, gracias. Muchas gracias. 30 lempiras para las verduras, muchos productos, ¡Wow! ¡Qué grande ese! Calabaza es. Buen tamaño es este mercado. Esos son plátanos, ¿verdad? Vamos a seguir. Aquí vende aceite, también tajaditas. Mira, rica la tajada. Entonces, aquí termina esta calle del mercado. Hola, buena. Wow, está limpiando las papas, ¿va? ¿Desde qué hora usted viene a trabajar aquí? De las 6. De las 6 de la mañana comienza. Sí, de las 6 de la mañana. ¿Y de dónde viajas? Encantadora. Encantadora. Sí. ¿Cuánto tiempo en bus? Como 7 minutos para venir. A 7 minutos, sí. Cada papa usted lava a mano. Sí, vamos, media hora. Sí. Lavar los sacos. Media hora cada día. Increíble la técnica. Con mucho sacrificio, esfuerzo, las personas venden aquí muchos productos muy frescos. Esos son los famosos flor de isote. ¿Para las variadas son estos? Claro. Con huevo lo hacen. Y la fría. ¿Cuánto cuesta? 20, vale. Vamos a comprar un flor de isote para los huevos. ¿Cómo se prepara esto con los huevos? Primero la sancocha, media sancochada y la pica, y la ponen a freír y ahí le echan los huevos. ¿Cómo es el sabor? Echa un amarguito. Es un poco amargo, o sea, tiene bastante vitamina entonces. Pero puede comer así. Crudo no. A crudo no. ¿Saben? Las frutas son baratas en Honduras, pero la uva es muy caro en Honduras porque lo tienen que importar de otros lados. Por ejemplo, aquí dice producto de Chile, viene desde el país Chile. Eso es lo que me gusta, la mora, muchas vitaminas. Oiga, qué interesante, hay una barbería pegado a una tienda de zapatos. Bueno, buenas. Queríamos saber cuánto cuesta un corte de pelo aquí en Honduras. Vale 60 lempiras, dependiendo del lugar también. Y también tiene calzado americano. ¿Cuánto cuestan los zapatos aquí? Hay de todo precio. ¿Sí? Estos Crocs. 900. Sí, son caros, ¿verdad? Están cómodos, en otros lados los dan más caros. Nunca he comprado esos Crocs, no sabía que eran tan caros. Los tenis aquí en Santa Bárbara, ¿cuánto cuesta? 1200, 1300, 1700, va variando la marca. ¿Verdad? Hay una variedad de precios. Sí. Excelente. Muchas gracias. La corte de pelo es más barato aquí en Santa Bárbara. En Progreso son 80 lempiras más o menos. San Pedro Sula me imagino más, ¿verdad? Como unos 100, 120. Como puedes ver, hay puestos vacíos. Todavía hay 7 puestos, dijo nuestro amigo, disponibles. Mira, aquí hay bastantes zapatos. ¿Cuánto cuestan los tenis? Varían los precios dependiendo del diseño y la marca. Por ejemplo, ese ahí, blanquito. Uno vale 350, otro 250 y así. ¿Y las sandalias aquí? Hay unas de 200, 250, 280, todo precio. ¿Y esos panqueques? Los venden a 12 lempiras. ¡Wow! ¡Qué barato! Muchas gracias. 12 lempiras los panqueques. Aquí hay todo tipo de ropa en esta calle. O sea, cada pasillo tiene como productos diferentes. ¿En qué área de allá están las carnes? En esta área aquí lo que es archinería. En la área de arriba están las cocinas, cosas deportivas. En la segunda planta. Ahí también podemos ver el famoso petate. Ah, mira. ¿Para qué usan esto aquí? Las camas de cuerda que le hacían usaban este tipo de... Eso usan como una cama. Como cama. Pero es muy fino, ¿no cree que duele la espalda o no? Nosotros acostumbramos a dormir cuando estábamos pequeños en esta cuesta. ¿Así dormía usted? Sí, así. O sea, en el puro piso se pone esto y se duerme encima de... Es más fresco. ¿En serio? ¡Wow! ¿De qué es hecho esta escoba? Este es palma. Este es tule. Tuli, es otro material. Sí. Palma. ¿Cuánto es el precio? 150. Se pone en cama colchón también. Si no quiere puro colchón, le pone esto y lo encima. 150 por una cama tradicional. ¿Eso es? Dulce. Un dulce. ¿Y está envuelto en algún papel? Sí. Ah, sí, son creativos los bateplumas. Uy, gali, ¿y esto para cortar cuánta cabeza? Es para chapear, en serio. Limpiar las milpas. Ah, para la milpa, va. Esta tienda tiene un poco de todo. Mira las bonitas tazas aquí, ¿eh? Todos son tazas. Tazas chinas. ¿Cómo así que son chinas? China. Ah, viene de China. Vienen de China. Wow. Tiene
lejos de esos productos. ¿Cuánto valen las tazas? En esas 35 lempiras. Muy buen precio. Lastimosamente por nuestros viajes no podemos cargar muchas cosas frágiles, pero aquí sí hay mucho producto. ¿Cuánto valen las mochilas aquí en Santa Bárbara? Desde 280, 300 lempiras. Hay varios estilos, depende de la calidad. Zapatos de cuero, tenis, zapatos artesanal también para damas, trabajados en manos artesanas, en talleres, en las comunidades. Eso lo hacen en las comunidades. Correcto. ¿De qué sector del país? Trinidad es lo que lo trabaja. En serio, en Trinidad es donde vienen muchos productos. ¿Y por qué Trinidad es tan famoso por eso? Ahí se han desarrollado como productores. Hay fábricas. Talleres. Interesante. Viene de un pueblo que yo conozco, Trinidad. Sí, es cierto. Yo miré muchos productos así como de cuero allá. Entonces significa que hay muchos artesanos. Aquí hay más productos para el hogar. Entonces se dice que de aquí se sube. Vamos a ver qué nos espera. Gran ejercicio. Qué linda la vista de la segunda planta. Estamos viendo la linda, hermosa ciudad de Santa Bárbara. ¿Cuál es el cerro de Guatemala? El que está allá al fondo. ¿El más grande? El cerro de Guatemala. Uy, qué lindo. Parece como un estilo de un mall. Aquí hay más zapatos. Se ve que es el sector de zapatos. Aquí hay unos productos tradicionales. Wow. Tenemos también hierbas de té. Un té para bajar la panza. Medicina natural, hay semilla de almendra. Venga, Freddy. Para si siente débil alguien. No, ese no tenemos. Solo tenemos té, limpia matriz para la diabetes. Limpia matriz. Para el colon, ¿qué tiene? Hay árbol de la víbora. Árbol de la víbora. Que cuesta 50 lempiras. 50 lempiras. ¿Y para qué es bueno esto? Ese es para el colon. Para hacer té. Sí. O lo espera que hierva para que afloje y luego se toma. Producto azteca. Sí. Los mexicanos toman eso entonces. Sí, ese producto viene de allá. 50 lempiras. Vamos a probar ese té para la salud. Qué interesante. Esa tienda literalmente tiene un poco de todo. Y esos son productos esotéricos. ¿Cómo así? La gente que cree para la suerte y cosas así. Ah, de los espíritus. Sí. ¿Usted cree en eso, Freddy? Casi no. ¿Usted cree en esas cosas? Pues no sé, la gente compra eso bastante. Ah, ¿en serio? ¿Y para la suerte en un amor? También hay. ¿Cuál es? Nadie, a ver ahí. La buena suerte. 7 potencias. ¿Cuál es bueno aquí? Wow. ¿Cómo es esto? Solo se echa uno. En... No sé cómo lo usa la gente. ¿Como desodorante? Qué grande. ¿Cuánto vale eso? 150. Ah, está caro. Muy caro sale el amor. Gracias. Qué macizo la ropa deportiva. Joyas. Una pequeña ferretería. A productos para la escuela. Flores. Buena seguridad con nuestros compañeros de la policía. Buen día. Uy, ese pasillo. Franklin, cierre los ojos. Freddy, cierre los ojos. Ese es el pasillo más favorito de algunas personas. Producto de vacas, mira, o de caballos, ¿va? Aquí no montan vacas, montan caballos. Eso es para hacer tamales. ¿Cuántos tamales caben en uno de esos? Y caben como 50 tamales. Wow. ¿Y esto por qué tiene una forma más alta? Es diferente este también. Siempre para tamales. Para tamales también. O sea, el maíz, se usaban chimeneas para ponerle a las hornillas. Gracias. José, aquí venimos a comprar para apoyar a los emprendedores, pero muchos nos han, hasta más bien, ayudado a nosotros. Grandes corazones. La gente es bien bondadosa dentro del mercado municipal. Oiga, ¿qué es eso, amiga? Tamal. Tamal y con café. Qué rico. ¿Qué sabor? Sí, hombre. Aquí vende de todo. Otra calle de comida. No había visto esto. Hola. Wow, sí, aquí hay de todo. Mira lo que tienen: baleadas, café, 6 lempiras, sopa de gallina, 75. Eso es lo que más me encanta. La sopa de gallina va a haber. Sí, va a haber sopa de gallina más tarde. Buen provecho. Familias enteras vienen. Yo creo que aquí es otro sector, un sector nuevo. Es la área de la carne. ¿Aquí es la área de carne? Sí, aquí es la área de carne donde puede comprar cerdo, res. ¿Cuánto vale la libra de res? 70 la libra. ¿Podemos una libra, porfa? ¿Qué otro tipo tiene de carne? Cerdo. ¿Cuánto vale la libra de cerdo? 60, ¿no? 60. Deme una libra de cerdo, porfa. ¿Hígado cuánto vale? 50 la libra. Una libra de hígado, por favor. ¿Mondongo? ¿Cuánto vale el mondongo? 30 la libra. Qué barato, ¿va? ¿En serio? Ok, una libra de mondongo. Eso tiene que llevar 2 porque va mitad y mitad. Ah, bueno, entonces 2 libras. ¿Algo más? ¿Lengua? ¿Lengua? ¿Cuánto vale la lengua? ¡Wow! Esa es la lengua. Y la lengua también, entonces. ¿Cómo? ¿La lengua tiene que comprarla completa? No, mejor no, la lengua no, entonces. ¿Cuánto vale la libra? Ah, bueno, una libra de costilla de res, 50 lempiras. Ahí está el hígado. Para los amigos de Japón que no saben qué es el mondongo, ¿qué es el mondongo? Es donde va el topo. Ah, ¿en serio? Es como el colon o algo así. ¿Es los intestinos o qué? Sí, es la parte de lo que nosotros le llamamos el trasero del... Es el trasero. Wow, no sabía ese dato. Con razón es tan rico.
Perfecto, muchas gracias. 300 lempiras cabal para la carne del día. Entonces, aquí en el mercado, la venta de pollo y la carne es separado, no lo venden juntos. No, el muchacho que está en el otro lado posterior allá, sí, él sí vende pollo. Y mira, José, qué interesante esa silla. Eso es cuero. Sí, cuero de vaca. Bueno, mucha carne en esta calle, la calle carnívora. Ahí está el firulais. Eso es pata de cerdo. ¿Cómo se cocina la pata de cerdo aquí en Honduras? En salsinada se hace acá. Ah, como asada. Wow. ¿Cuánto vale la pata? 25 la libra. Es la parte más barata. 25 lempiras la pata de cerdo. Aquí hay guineo. Se ve muy fresco aquí, mira los productos. Esa es la lista suya. Lleva bastante, va de compra hoy. ¿Vas a sopear o...? No, impulsando un pequeño negocio, pulpería. Ah, pulpería. Ah, ok. La gente que vende productos en las pulperías vienen al mercado a comprar. Excelente. Poco lo que se gana, pero... Sí, la margen es poquito, ¿verdad? El esfuerzo para sacar para la comida de cada día, está difícil la situación. En cada paso del proceso hay sacrificio y esfuerzo de los emprendedores. Aquí en el mercado, en los pueblos donde tienen sus negocios. Vamos a comprar más verduras para Freddy. Para que el brócoli es muy saludable. Muy bueno. ¿Cómo comen la brócoli aquí en Santa Bárbara? Sancochado, cocidito. ¿Cuánto vale esto? 20 lempiras. Por todo eso solo es 20. ¿Cuántas libras eran? 2 libras y media. Wow, por 2 libras y media se compra un repollo por 20 lempiras. Para la vitamina brócoli, vamos a ver. 15 lempiras. 15 lempiras por un brócoli, muy buen precio. 5 guineos. 3, 5. Ponga otro para que sean 20 lempiras. Ah, bueno. 6 guineos, 20 lempiras. Así es, 20 lempiras. Ok, aguacate. La unidad vale 15. Bueno, deme 2 aguacates, por favor. 15 lempiras por aguacate. Bueno, yo creo que así cerramos entonces. Una remolacha. Eso es muy bueno para la sangre, dicen. Pero aquí se vende así por mazo, así. Ok, está bien. ¿Cuánto es? 25 lempiras. ¿Cómo le gusta la remolacha aquí? A mí la remolacha me gusta con lo cocida. ¿Cocida? Sí, me encanta, me fascina la remolacha. También la preparan en encurtidos, en ensaladas. Es muy saludable. 110 lempiras. 110 lempiras el total, con esa bolsota de verduras. Con razón la gente viene aquí a comprar en el mercado. Gracias. Lucía, ¿cómo se siente sabiendo que la gente viene a buscar sus vitaminas aquí donde usted? Feliz, y le doy las gracias a ella y le doy las gracias a Dios también, primeramente, porque vienen los clientes aquí a mi negocio. ¿Y usted cómo prefiere consumir las verduras? Lo más cocida, sopas no hago porque llego de noche a la casa. ¿En serio? ¿Cómo así que llega de noche? Porque me vengo a las 6 de la mañana y llego a las 5 de la tarde a la casa. Muy tarde, va todo el día aquí. Todo el día. Vengo de San Vicente para acá a Santa Bárbara. Wow. ¿Y quién te espera en la casa? ¿Su familia? Los 2 niños que tengo. Los extraña, me imagino, va estando aquí. Sí, porque ellos al llegar yo me abrazan y se sientan conmigo. Un saludo a los 2 niños. Los quiero mucho, a mis hijos. Muchas gracias, muchas gracias. Hay mucha gente que viene de San Vicente a trabajar aquí. Es un pueblo muy pequeño. Claro, siempre te lo he dicho, San Vicente es un municipio lleno de mucha gente emprendedora. Freddy, he visto bastante esto aquí. Es el pan de casa que le llamamos. Tenía la curiosidad sobre este pan que tiene un color más oscuro. De galletas negras con dulce. En serio. ¿Cuánto vale esto, amiga? 5 lempiras, pa. 5 lempiras. Puede una unidad de eso y una taza de café. ¿Taza de café cuánto vale? 7 lempiras, pa. 7 lempiras. 12 lempiras sería nuestro merienda con café. Aquí tiene 5. Ok, bueno. Cuénteme sobre este pan. Este pan le llamamos galleta negra porque lo hacen de dulce y de maíz. Cuando dice dulce, ¿cómo así? De panela. Panela de azúcar. ¿Se lo pone dentro del café? Sí. Nada más que blandito se ablanda bastante rápido. Ah, bueno. Se ablanda rápido, entonces solo tiene que echarlo por un segundo. Así. Es denso, es bien comprimido el pan. Solo un poquito dulce. Esos sabores por la panela, ¿va? No es como jengibre o algo así, ¿va? Es panela. Es algo quebrajoso. Me gusta porque no es demasiado. Hay unos panes que son demasiado dulces, eso no. Nuestra amiga que trae otro. Mira la diferencia. Tiene el mismo nombre, pero uno es más grueso. Este lo hacen en este lado de acá, de la zona, aquí por la montaña. Y yo creo que este de aquí lo hacen en este lado de San Nicolás. Ok, uno es de San Nicolás, esto es de Santa Bárbara. Mira, el color parecido, pero la forma muy diferente. Vamos a ver la comparación. Esto es hasta menos dulce, tiene menos rapadura. A mí me gusta así porque yo la verdad no me gusta muy dulce. Como este café viene con azúcar, es mejor que pan no sea tan dulce. Los dos son buenos, pero la más gruesa tiene menos azúcar.
Ahí está 12 para el pan y el café y 7 el pan grueso. Muchas gracias, don José, por el recorrido del mercado. ¿Cuál es la dificultad más grande que está enfrentando ahora el mercado? Las dificultades que a veces tenemos afuera, mucha gente se queda y no paga impuestos, entonces la gente ya no llega adentro del mercado, entonces ahí las ventas bajan. Gracias y felicitarlo también por lo que hace usted por Honduras, por los niños. Muchas gracias. ¿Cuál es el sueño y visión que tiene para este mercado? Tratar de recuperar la mora, esa es una, mejorar las instalaciones. Ahorita estamos arreglando lo que es el alumbrado con el alcalde Edgardo Toro y los proyectos ahorita que estoy solicitando es de los baños y las instalaciones del mercado municipal. Muchas gracias. Saludos, bienvenido. Gracias. Gracias. Voy a ir a ver cómo es la situación de una mototaxi. Nosotros trabajamos para Libertad y Magdalena, entonces el costo para viajar es de 10 lempiras. Ok, aquí vamos. Muchas gracias. Bueno, normalmente los mototaxis cuestan 10 lempiras aquí en Santa Bárbara, pero Mario nos regaló ese jalón, así que no nos costó nada. Les voy a mostrar el hotel donde nos quedamos anoche. El Hotel Facel, amplio espacio y aquí vende café y churros. Aquí está la información. Nuestra amiga quien nos sirvió un gran desayuno hoy, muy delicioso. ¿Qué es lo que viene con el desayuno aquí? Lo principal, fruta, jugo, agua. Luego le viene el plato fuerte que le trae tajaditas, frijoles, huevo, aguacate, mantequilla. Y una buena taza de café. Muchas gracias. Nuestro amigo tomando el café del día, ¿va? Así es. Gran hotel. Estamos para servirle. ¿Y cuántos años lleva el hotel aquí en Santa Bárbara? 5 años. Estamos ubicados en la parte este de Banco Atlántida, calle La Paz, a cuadra y media del Parque Central. Perfecto, muchas gracias. Mucho gusto. Bueno. Estaba tomando clases de la universidad. Ya listo, ¿ah? Aún sigo. Aún sigue, ahí sigue. Bueno, vamos a conocer una de las habitaciones. Ahí está. Mira, con aire acondicionado, un baño muy bonito. Mira cómo tiene la toallita, muy lindo. César, cuéntanos cuánto cuestan las habitaciones de los diferentes tamaños. El precio que le voy a comunicar ya es con el impuesto y con el desayuno incluido de cortesía. La habitación sencilla vale 952, la habitación doble de 1190, el de la triple 1428 y el de la cuádruple 1785. Excelente, muchas gracias. Ya comenzó la clase otra vez de la universidad. Sí, hoy la empecé, fue mi primer día. No, ayer fue, pero no fuiste a clase. Es verdad, ayer. Pero hoy empecé y estuvo muy interesante la clase. Vamos a buscar un café porque en el mercado solo vende café que ya viene con un montón de azúcar. Quiero uno amargo. De hecho. Ok, llegamos a un café nuevo. Qué bonito, es bien largo. Buenas. Mira el menú, excelente precio. Mira, un americano, 25 lempiras. Súper el precio. El café he visto que es más económico en Santa Bárbara, ya que cosechan el café unos 5 metros de aquí. Nosotros en Progreso no tenemos ese lujo. Tenemos que importar de otros lugares como de aquí. Un americano de 8 onzas, por favor. Ahí está, rico. Cuéntanos, ¿de dónde viene la cosecha de café? De Copán. Ah, ¿en serio? ¿De Copán? Sí, nos lo traen en gran, ¿verdad? Y nosotros pues aquí lo preparamos. Es un café cosechado a 1500 metros sobre el nivel del mar. Alta calidad, mejor dicho. De alta calidad. Este café lleva bastante tiempo, ¿es nuevo? Tenemos 6 años de estar laborando aquí en Santa Bárbara. Ahorita en diciembre ya cumpliremos 7 años. Felicidades. ¿Hay otro sucursal, dice? Sí, ahorita están remodelando. Está ubicado en el primer boulevard. Comayagua. Correcto. Próximamente lo pueden buscar en Facebook. Ahí está la página como Galería Café Comayagua y ahí pueden encontrar todos nuestros productos siempre con la misma calidad y la misma atención. Ahora vamos a probar el café copaneco. Esta semana hemos tomado bastante café de Santa Bárbara. Vamos a ver si es diferente. Se ve un poquito más fuerte el color. Vamos a ver. Se ve que está muy caliente. Está un poquito más ácido. Tiene una acidez muy rico. Definitivamente diferente con el café de Santa Bárbara, que es más suave. Muy rico. ¿Por qué habiendo tanto café de alta calidad de Santa Bárbara también compran de Copán, Marcala, otros lugares? Pues las cafeterías en Santa Bárbara tratan de dar la mejor atención y ofrecer variedad de cafés. Artesanías Giret, vamos a ver, muy interesante. Qué lindo, aquí muchos productos tradicionales. Mira la tela que tiene aquí. Esos son telas lencas.
Cuéntanos, amiga, ¿cuánto valen los juegos tradicionales? Esos le cuestan 90 lempiras, 50 los trompos, llaveros de 35. ¿Cuánto vale esta, amiga? 120 lempiras. Bueno, vamos a comprar esto para mi amigo Freddy. Una tienda así como artesanías. ¿Los clientes son de Honduras o de otros países? ¿De quiénes son? Estados Unidos, España, han venido italianos también, coreanos. ¿Japoneses? Pues no he visto mucho. Y hoy uno. Y hoy vino uno. Aquí estamos. Vamos a ver cómo quedó a Freddy esto. Ahí está. ¿Qué vas a colgar aquí, Freddy? Las llaves de la moto. Está bonito el color, es el color nuevo de la bandera. Aparte de que es un color muy bonito, pues es el color original de nuestra bandera. Hola, ¿cuánto vale el mango, amiga? 10 lempiras. Mira, el color distinto del color de mango de Progreso. ¿Qué tipo de mango es aquí? Mango Haden. Mango Haden. Y aquel día que robamos los mangos con las piedras, ¿qué tipo de mango eran? ¿Qué será mango alcanfor? Es el más feo. Uf, eso es chile. Muy interesante, ¿eh? Es súper dulce ese mango y salado y no es tan picante, pero le da como un sabor como ahumado, barbacoa. Entonces eran 3 bolsas, 30 lempiras. Son 3 bolsas porque te comiste todo y no nos diste a probar. Nosotros tuvimos que pedir uno por aparte. Ahí ya. Que son bien ricos. Hola, ¿qué están construyendo aquí? Solo tapando. ¿Cuánto es el salario así al día de un albañil en Santa Bárbara, más o menos? 400, 500. Sí, es como relativo, un poquito menos que las ciudades grandes. Vamos a ver, licuados, el buen sabor. Buenas, hola. Qué bien que hay muchas frutas en Santa Bárbara, a pesar de que esté lejos de la costa. Bueno, vamos a ver si hay uno que no tenga leche. Sandía. Sandía puro, sin azúcar, sin leche. Muchas gracias. Mira el licuado de Doña Reina. Vamos a ver. Me fue la mitad de un solo. ¿Te gustó? Muy rico. 40 lempiras por un licuado aquí. Doña Reina lleva muchos años en ese negocio. Usted dice que con esto sostiene los gastos de la familia. Pues sí, pude, pues mis hijos en este momento no se encuentran acá conmigo. Está en otro país. Sí, pero pues también tengo a mi madre, que ella es una persona ya de su tercera edad. Y esto también me ayuda también para mis gastos y sobrellevar la situación, todo lo que se ocurre en cuanto a mi medicina y lo demás que se necesita, ¿verdad? Estamos viendo ese rótulo aquí. Se alquila casa en Barrio Llano del Conejo. Freddy, que tú conoces de ese Barrio Llano del Conejo, ¿cuánto cuesta para rentar una casa en un barrio aquí en Santa Bárbara? Lo más barato en el llano puede costar en unos 3.500 a 4.000 lempiras una casa, ¿verdad? Te estoy hablando de lo más pequeño. Ya para arriba, pues ya puede tener 5.000 por ahí. Exactamente. Digo que parecido a Progreso, ¿va? Aquí estamos con Vanessa, nuestra amiga. Estaba almorzando. Por curiosidad queremos saber qué es lo que almuerza mi Santa Bárbara. Una hamburguesa. Oiga, ya se lo terminó la hamburguesa. ¿Tienes vidrio templado para iPhone 13 Pro Max? Ahí está. Sí, ¿verdad? Vanessa, ¿cuánto cuesta eso? 150. Hay diferentes tipos de vidrio templado. ¿Los normales cuánto vale? El más barato, 50. Bueno, vamos a comprar uno de esos. Vamos a ver si lo hace bien, Vanessa. Nada de presión, va. Nos conocimos en el parque el primer día que llegamos. Fue una sorpresa y después nos dimos cuenta que hemos estado entrenando en el mismo gimnasio. Y saludo a los amigos de Alejandro Gym. Muy bien lo hace, ¿va? Perfecto. Vamos a ver. Uy, mira el color, qué macizo. Bien protegido. 150 lempiras para vidrio templado de los espejados. Cuénteme, hay tantas tiendas de celulares, ¿por qué la gente debe de venir aquí? Primero porque los atiendo yo. Oiga, la mejor atención. Los precios también son bastante accesibles, se le acomodan al presupuesto del cliente. Vanessa, cuéntanos los celulares que más vende en Santa Bárbara, ¿cuánto cuestan? De 3.000 en adelante, ¿verdad? ¿Cuál es el iPhone que más vende aquí en Santa Bárbara? Ahorita se están vendiendo bastante los 11. ¿Cuánto cuesta el 11? 9.500, semiusado, perdón. Sí. ¿Cuál es la rutina del día para el gimnasio? Hoy toca espalda y bíceps. Vamos a ver los bíceps. ¡Wow! Acabo de tomar unas fotos con unos alumnos. Para los estudiantes de la ciudad, ¿cuáles son los gastos más grandes? Por ejemplo, cuaderno, ¿en qué gasta más? Mínimo unos 100 lempiras en impresiones. ¿Cada semana? Sí. ¿Cuánto gasta a la semana? Como unos 50 lempiras. Sí, es algo significativo para un niño. ¿Y hay escuelas privadas en Santa Bárbara? Sí. ¿Cuánto cuesta la mensualidad más o menos, sabes? Una que yo sé anda como por 2.500, 2.800. Sí, son caros también. Interesante, ¿eh? Yamilet Light, productos dietéticos por excelencia. Vamos, Freddy.
Hola. Tenemos curiosidad sobre los productos dietéticos. Tenemos lo que son las rapiditas integral. ¡Wow! ¿Por qué dicen rapiditas? Porque son prácticas de hacer. También tenemos por acá ¡Wow! Mira, pan integral. semillas y cereales que sirve para hacer sándwich, que son las granolas. ¿Cuánto vale la bolsa? De esas hay de varios precios, 79, 89, dependiendo. También tenemos lo que es la avena integral. Esta le anda costando 49. Eso es harina de almendra. Este es un producto americano. Así le cuesta 422. ¿Qué puede hacer con este harina? Puede ser pan, incluso la puede consumir con lo que es la granola, también se la tenemos acá. Eso es dietético también, esto, mira. Hasta lleva mi nombre. Este no es un producto de dieta, pero sí es muy exclusivo y es muy rico. Son unas sopitas chinas, pero excelentes. Muy picante, ¿va? Sí, pero también tenemos de estas. Otro, esos son sabor a queso. Sí, sabor. ¿Cuánto cuesta eso? Esta le cuesta 69. Muchos productos saludables. Está asustado Freddy. ¿Qué esto es tan importante para Freddy? Esto ayuda a bajar de peso, ayuda incluso al proceso del Digestivo. metabolismo, Ajá. porque la linaza te ayuda a tener una digestión mejor. ¿Cuánto vale esta? Para ustedes no tiene ningún costo. Oh, gracias. Por la visita, ¿verdad? Y va de parte de Minimarket Yamilet. Gracias. ¿En qué momento nació la idea de ayudar al pueblo con esos productos tan saludables? Después de la pandemia, sin embargo, el dueño de Minimarket Yamilet, Oscar Salgado, le nació la idea de poder tener productos exclusivamente para los clientes y de excelencia. Excelente. ¿Quién es Yamilet? Es la esposa de él. Un saludo a Yamilet. Bueno, a la canasta de vida. Hola, buen provecho. Qué delicioso. La comida aquí 100% saludable. Aquí hay una tienda también. Santos, cuéntanos, véngase para contarnos sobre estos panes. Bueno, estos panes son hechos con harina de trigo integral. Algunos tienen variedades. Este es con uvas pasas, tenemos uno con coco. Tenemos, por ejemplo, estas empanadas rellenas con dulce de piña, endulzadas con panela. ¿Dónde los elaboran? ¿Aquí en Santa Bárbara? Sí, acá mismo, aquí en el restaurante de la canasta de vida. ¡Wow! Y no me digas que estos son tortillas. Estas son tortillas especiales con harina integral. ¿Cuánto es el costo de la bolsa? Y aquí vienen 6 tortillas, vale 50. Yo soy colombiano. ¿En serio? ¿Es colombiano? Sí. ¿Y qué te trajo aquí a Honduras? Bueno, vengo porque hay necesidad de compartir este conocimiento de las cosas naturales con las personas que viven aquí. Afortunadamente en Colombia hemos tenido más conocimiento de todo esto natural. ¿Pero de qué parte de Colombia? De Santander. ¿Qué dicen los colombianos del café de Santa Bárbara? Bueno, no lo he probado porque realmente aquí tenemos café pero de soya. Tenemos un sustituto. ¿En serio? Sí. Mira. Café de soya, nunca he visto eso. Soya tostada y molida. Tiene un sabor parecido al café, pero no tiene la cafeína. ¡Wow! Tantas cosas nuevas y tenemos, esos son guineos secos. Sí, son guineos deshidratados. Increíble, estoy demasiado emocionado como un niño en una tienda de juguetes. ¡Wow! Mira, trigo, muchos nueces, esto es increíble. ¿Cómo ha sido la aceptación de esa comida saludable en Santa Bárbara? Porque mira, en Progreso ha sido difícil. Mucha gente que ha intentado y no pudo. La gente no compraba la comida saludable. Bueno, aquí en Santa Bárbara, gracias a Dios, hemos tenido buena recepción por parte de las personas. Valoran este lugar. Lo nota uno con la expresión del rostro cuando consumen los productos. En la parte económica, como todo, ¿no? En la parte económica, pues hay temporadas altas y temporadas bajas, pero se puede sostener el lugar. Increíble visión, Don Santos. Vamos a probar la famosa comida saludable de nuestro amigo colombiano. ¿Esta es la primera vez también? No, no es la primera vez. Ya he venido varias veces, pero no sé de qué me sirvieron hoy. Sí, una sopa nueva. ¿De qué es? Quinoa. Sopa de quinoa, dice Don Santos. Vamos a ver qué dice René de la sopa de quinoa. Esa sopa es muy popular en Estados Unidos. Muy buena, muy nutritiva, cero grasa. Cero grasa. Muy saludable. Wow. Don Santos, ¿por qué la quinoa es un grano alternativo tan importante? La quinoa es un reemplazo de la carne. Y según los estudios que se han hecho, se ha demostrado que la quinoa es un alimento más parecido a la leche materna por sus nutrientes. Vamos a crecer más alto entonces. Algo así. Deme 10 bolsas. ¿Podemos entrevistarle sobre la sabor de la comida? Excelente. Aparte de aquí, en este lindo restaurante, hay buena música, buen ambiente, no hay bulla, no hay relajo, muy respetuoso la gente. También le dan comida espiritual aquí. No llena solo la panza, llena la alma también. ¿En qué momento decidió usted comer tan saludable? Para no engordarse tanto y enfermar con tanta esa basura que están ofreciendo ahorita. Hay que ser inteligente, no seguir el relajo de este mundo. Wow, grandes palabras. No hay que dejarse llevar con la corriente de lo que está haciendo todo el mundo. Si todo el mundo está consumiendo comida rápida, no necesariamente nosotros tenemos que hacer lo mismo.
mismo. Buen provecho y muchas gracias. Qué interesante el menú. Tiene un amplio menú de opciones de desayuno. Todo es integral. También almuerzo cada semana diferente. Cada día es un menú diferente. Qué increíble. 150 lempiras por un menú diferente. Podría venir todos los días aquí y comer algo diferente, Freddy. Hoy estoy sorprendido de todo lo que aquí se puede consumir. Y nunca había comido aquí. Primera vez. Hasta tienen baleadas, pero con tortillas integral. Son tortillas integrales y están especiales y sencillas. Las sencillas nomás llevan frijoles, aguacate y una mayonesa de soya. Y las especiales se les agrega unos pericos de soya, que son queso preparado con cúrcuma, cebolla, tomate. Wow, qué increíble. Entonces vamos a tener que pedir mucho aquí porque se ve demasiado curioso todo. ¿Hamburguesa? ¿Cómo es hamburguesa aquí? La hamburguesa lleva lo que es el seitán, más conocido como gluten. Y usted elige si la quiere con papas o sin papas. Entonces voy a pedir esas tres cosas: hamburguesa, almuerzo y baleada especial. Uno de antioxidantes también. Gracias. Mira, aquí viene la sopa de quinoa. Mira, esos son como panes integrales. Vamos a ver eso. Wow, mucha verdura. Apio, zanahoria, papitas y mucha quinoa. Qué fresco, nada de grasa. Esto viene ya incluido en el almuerzo. La sopa y ensalada viene incluido. La quinoa, mi gente, para la gente que hace ejercicio en el gimnasio, es la mejor proteína. Bueno, amigo, ¿qué tenemos aquí? Una baleada especial. Vamos a abrir la famosa baleada especial. ¿Tiene mantequilla? Ese es mayonesa de soya. Freddy, ¿cómo es la sensación viendo esto? La apariencia es normal, como una baleada normal, con aguacate, mantequilla, su huevito. Increíble. ¿Y eso no son huevos entonces? No, ese es queso de soya preparado, se le llaman pericos de soya. Estoy muy emocionado. A mí me encanta ese tipo de comida, lo que es saludable, mi gente, porque ahí sin culpa puede comer y no preocuparse. Sabe igual, es una baleada normal. La tortilla se siente un poquito más seco que una tortilla blanquita. Vamos a tener que pedir otra más para ti, especialmente para ti. Yo estoy viendo que sí, porque ya le pego una mordida. La fiesta sigue, mi gente. Mira el menú del día. Ese es un chop suey preparado dietéticamente con plátano maduro al horno con una ensalada que se llama cucumber. Una ensalada a base de pepino, guacamole y cebolla roja. ¿Por qué es horneado el plátano? Para que no consuma grandes cantidades de aceite. Me llega. Este chop suey me llama bastante la atención porque se ve normal, pero el olor se siente algo bien rico, así que vamos a entrarle a ver qué dice. La verdad que es casi igual, es delicioso la verdad. Vamos a ver qué dice Freddy de la ensalada especial con una salsa saludable que es nuevo para nosotros. Una salsa María. Mira cómo cortó el pepino. ¿Cómo se siente el sabor, la salsa María? Es muy rico, un ácido muy rico. Yo creo que aquí van a tener un cliente más. Qué bien que mi gran amigo Freddy se está emocionando con esta comida saludable. Cada oportunidad que tengo para poder llevar a un amigo a un lugar como esto me llena de alegría. Muchas personas dicen que no puede con la comida saludable porque el sabor no es lo mismo y el precio demasiado caro. Freddy, ¿qué diría a esa gente? Que eso es mentira. Aquí yo estoy comprobando que aquí hay sabor, sobre todo salud. Vamos a ver lo que parece la mantequilla, pero no es. Muy jugoso el plátano, sin grasa, es jugoso. Muy bueno, vamos con la chop suey. Tiene un buen sazón de pimienta negra. Vamos a ver la ensaladita. Realmente las tres cosas podría servir solo y vendería. Mira mi gente, esto es el famoso seitán. Es como un pedazo de carne, pero es a base de soya. Vamos a ver qué tal lo compara en el sabor y textura. Sí tiene un sabor y textura diferente a la carne, pero yo diría que 80% es parecido. Vamos a ver qué dice Freddy. Lo curioso es de que sí sabe como a carne, pero no es carne. Y eso es lo interesante realmente. Esto es leche de ajonjolí, rica en calcio, natural. Vamos a probarlo. Leche de ajonjolí. Mira, blanquito. Vamos a ver. Súper diferente a la leche de ajonjolí que hemos probado en la ciudad. Los otros parecían más el sabor como la horchata. Y esto tiene un poquito de azúcar. Digo yo que menos de la mitad de las otras botellas que hemos comprado. Vamos a ver qué dice Franklin, nuestro camarógrafo de la leche de ajonjolí.
Siento como un sabor como, no sé, como a maní, cacahuate, como a leche como de almendra, algo así. Es muy rica y algo muy saludable, algo distinto. Queremos que siempre seamos sinceros y honestos, ¿va? Me noto que tal vez no has comido mucho. ¿Será que es muy simple la comida para vos? Soy poco para comer chaisú, pero para las personas que les gusta la comida saludable, recomendado. ¿Y el plátano? El plátano está bueno el plátano. Y especialmente esto que no sé qué es. La mayonesa de soya. La mayonesa le da un toque exquisito. Sí. Mira, Julio es bien particular con su comida. Solo come la misma cosa, que es gustoso, pero hoy está probando algo nuevo. Una nueva experiencia para mí, especialmente cuando una persona quiere entrar al gimnasio, comer saludable, es bueno para tener masa muscular. Sí, hombre, hay que volver al fit de antes, ¿va? Sí, tengo que volver al gimnasio. ¿Qué tenemos aquí, amigo? Esa hamburguesa es con el seitán, tomate, cebolla, mayonesa, lechuga orgánica y papas a la francesa con la mayonesa de queso de soya. ¿Cómo prepara la papa? La papa se pone en el horno en una salsa de tomate con otros condimentos. Vamos a seguir con nuestra aventura gastronómica aquí en Santa Bárbara. Un lugar así no existe ni en Progreso. En San Pedro Sula sí hay una, Vive Sano se llama. Vamos a ver, las papitas. Tiene un toque de aceite de oliva. No puedo creer que no es frito. Es más jugoso que una papa frita. Es bajo en sodio también, es bajo en sal. Uno de los mayores problemas con la papa frita es que lleva demasiado sal. El exceso de sodio puede causar muchos problemas. ¿Nos trae algo? Es un extracto verde inmunológico. Es a base de manzana, cale, apio y un poquito de limón. Vamos a rejuvenecer, mi gente. Vamos a probar el jugo verde puro antioxidantes. Wow, tiene un fuerte sabor del apio. Después de mucha comida callejera en nuestro giro aquí en el departamento, qué bien que estamos limpiando nuestros sistemas aquí. Vamos con la mejor parte del día, mi gente. Vamos a comer la famosa hamburguesa natural. Es grande, no es nada pequeño y el pan, mira, ya se siente diferente. Mucha fibra, muchas vitaminas. Esa pan se puede limpiar el colon, dar proteína. La lechuga se siente diferente el sabor. La salsa blanca da un excelente toque. No es muy fuerte el sabor. Aquí no hay nada que tiene un sabor súper fuerte o pronunciado, porque utilizan menos sal que otros lugares. Y la carne sí sabe diferente. Es un poquito más chicloso la textura de la carne del seitan. Sabor no es tan diferente. Textura sí. Muy bueno, muy bueno. Aquí viene a comer hamburguesa para perder peso, mi gente. Lo que comimos entre nosotros, incluyendo las 2 baleadas, el jugo verde, bueno, un almuerzo mío y una hamburguesa, 355 lempiras. Vamos a ver cuánto nos sobra. Cuéntanos del horario y dónde estamos ubicados. Estamos ubicados aquí en la calle La Paz, diagonal al Banco Atlántida, de lunes a viernes, de 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Bueno, el viernes cerramos un poco antes, a las 2:30 de la tarde. Don Santos, ¿cuál es la visión y sueño que tiene para el restaurante? La visión es llegar a la mayor cantidad de gente posible con estos productos naturales. Es muy importante para nosotros poderles brindar a nuestros clientes alimentos saludables. Increíble misión. Este hombre viene de lejos para brindar al pueblo con esa comida curativa. Don Santos, me quedé realmente asombrado y muy alegre, sorprendido de que existe aquí en este pueblo un lugar tan importante. Gracias, usted es un hombre en una gran misión. Muchas gracias por su visita. Realmente muy satisfecho con la experiencia gastronómica. Afuera de las grabaciones, eso es la clase de comida que como todos los días. Entonces me sentí muy en casa. Aquí hay gente que apoya Motagua aquí en Santa Bárbara. ¿Va que sí o no? ¿Dónde Motagua? Aquí va. Olimpia. Olimpia, ¿va? ¿Usted? Olimpia. Olimpia. Te quería conocer, fíjate. Hoy sí, gracias. Gente como tu persona, así queremos en Honduras, ¿me entendés? Muchas gracias. Te felicito y sos bienvenido a Santa Bárbara. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Freddy, ¿cuánto nos falta? 70 lempiras cabales. Ok, 70 lempiras. Hay que ver qué vamos a hacer. Yo tengo una idea. Bueno, Freddy está emocionado. Va a entrar a un lugar donde nunca ha entrado. Hemos comido exagerado durante nuestra visita al departamento de Santa Bárbara y queríamos venir a botar la grasa aquí en un gimnasio. ¿Cómo se llama el gimnasio y dónde está ubicado? Se llama Alejandro's Gym y está ubicado en el barrio La Curva. ¿Cuál es la rutina del día de hoy para usted? Espalda. Pura espalda. ¿Podemos ver un ejercicio? ¡Wow! Puro hierro. ¿Cuánto tiempo llevan entrenando ustedes tres? Pues yo apenas llevo unas semanas, ella ya lleva un año. ¿Aquí solo entrenan a mujeres o cómo es? Ambos géneros. Mira el vistazo que tiene este gimnasio.
¿Qué parte de la ciudad estamos viendo, Freddy? Esta es la parte céntrica de lo que es la cabecera de Santa Bárbara. Lindo, lindo. Llegó el encargado, mucho gusto. ¿Cuánto cuesta la membresía aquí por mes y por día? Al día el precio es 60 lempiras y al mes creo que está valiendo 600, fíjese. Tenemos 70 lempiras. Vamos a tener un día de entrenamiento aquí. No sé si yo voy a entrenar o Freddy. Freddy, ¿quién va a entrenar? Usted, porque yo no vine preparado hoy. Fíjate que encontramos esto tuyo la vez pasada aquí. La llave del hotel. La vez pasada que vine dejé olvidado la llave del hotel aquí, pero los amigos aquí del gimnasio me lo tenían guardado. Gracias, hermano. Muchas gracias. Le agradezco. Saludos, Anthony. Gracias. El mero más mamado de Santa Bárbara. Así que muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara.